Buenas tardes, permiso para retirarme el tapabocas. Mi nombre es Belkis Ávila, perteneciente a la ULGU del Estado Miranda, con sede en la ETIC Leonardo Infante, ubicada en Campo Rico, la California, Estado Miranda. Hoy le vengo a presentar el tema Lectura, distopía de aprender bajo la pandemia del SARS-CoV-2. A partir de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud declara al COVID-19 como pandemia, pues rebasa todas las capacidades sanitarias del planeta, con rápido contagio por exposición del virus SARS-CoV-2, lo cual obligó a los países a tomar medidas radicales de confinamiento. El nuestro no escapó de esta realidad, cuando para el mes de marzo del año 2020 se registran los primeros casos en el territorio nacional y sin tener opciones terapéuticas ni vacunas para tratarlo y con una elevadísima tasa de mortalidad, obligó al gobierno nacional a tomar decisiones de alta salud pública como medida para resguardar la vida e integridad física de los ciudadanos, entre ellos niños, niñas y adolescentes. El órgano rector con competencia educativa acompañó las medidas tomadas en el alto gobierno, donde se decreta el confinamiento forzoso y necesario de la población en sus hogares, incluyendo a los estudiantes que dejan de asistir a las instituciones educativas a nivel nacional. Posteriormente se implementa el programa Cada Familia una Escuela para culminar el año escolar, el cual había quedado en el segundo momento escolar, a través de la educación a distancia por medio de la comunicación televisada. Experiencia que no fue suficiente por el escaso tiempo en televisión, la complejidad de los contenidos a desarrollar y la imposibilidad de desagregar todos los programas, las necesidades para la evaluación de las y los estudiantes y el seguimiento del aprendizaje por parte del docente. El difícil acceso a la diversa tecnología de la información y la guerra económica que enfrentaba nuestra nación, que hacía difícil el proceso educativo y por ende la enseñanza y el aprendizaje dentro de las instituciones educativas. La UNESCO para el año 2020 reconoce que más de 1.200 millones de estudiantes a nivel mundial no asistieron a clases por la pandemia y 160 millones eran de América Latina y el Caribe. Y un año después del inicio de la pandemia de COVID-19, casi la mitad de los educandos del mundo siguen afectados por el cierre parcial o total de las escuelas. Y más de otros 100 millones de niños no alcanzarán el nivel mínimo de lectura como consecuencia de la crisis sanitaria. A pesar de esto, nuestro ordenamiento jurídico es claro y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela plantea en su artículo 43 que el derecho a la vida es inviolable. El artículo 55 menciona que toda persona tiene derecho a ser protegido por el Estado. El 183 nos indica que la salud es un derecho social fundamental. Y el artículo 102 nos habla de que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática y obligatoria. Esto se hace efectivo en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente en sus artículos 15, 41 y 53, que ratifican nuevamente el derecho a la vida, a la salud y a la educación. Y en la Ley Orgánica de Educación, en sus artículos 3, 5 y 6, donde se establecen los principios básicos de la educación. Se expresa que el Estado docente es la expresión rectora en la educación y los componentes del Estado docente a través de los órganos nacionales con competencia educativa y ejercerá la rectoría del sistema educativo. ¿Para qué? Para garantizar los derechos plenos en materia educativa. Las leyes y el ordenamiento jurídico establecido por el Estado tuvo como eje principal primeramente proteger la vida de la ciudadanía y luego comenzó a buscar métodos y herramientas que ayudaran a dar cumplimiento a los otros derechos fundamentales antes mencionados, como lo es el derecho a la educación. Es por ello que se siguió avanzando para poder brindar seguridad para el retorno seguro y progresivo a clases. Pero la pandemia y el confinamiento dentro de los hogares trajo consigo una serie de dificultades motivado a que quienes estaban en casa apoyando a los hijos eran los padres, los cuales en muchos casos no poseían las herramientas pedagógicas, la paciencia, el tiempo suficiente para trabajar con los estudiantes, la sobrecarga de actividades, ya que por lo general en los hogares hay más de un estudiante en edad escolar perteneciente en muchos casos a los distintos niveles y modalidades que existen en nuestro país.
lo que causó a su vez que los padres buscaran también ayuda en otras personas, bien sea para que impartieran tareas dirigidas a sus hijos dentro de la seguridad de su hogar o para que le realizaran las actividades a sus hijos por una cantidad remunerativa. Esto también propició el abandono del hábito de la lectura para poder cumplir con los objetivos programáticos del año escolar. De allí surge mi necesidad para fomentar el gusto, placer, goce y disfrute de la lectura, para que las y los estudiantes puedan sumergirse en el mundo del saber, el conocimiento y la fantasía de una buena lectura, sin que lo vean como una actividad impuesta y obligatoria del proceso educativo, por cuanto la pandemia desnudó un proceso que he llamado distópico para la lectura. En primer lugar, porque perdimos la magia que rueda en los libros, como decía el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, y se impuso el mundo al revés de Eduardo Galeano, al abrirle las compuertas a las tecnologías mal utilizadas como herramientas de aprendizaje. En segundo lugar, porque al no tener interés por leer, a las y los estudiantes les resulta cuesta arriba el análisis y la comprensión del texto, sin poseer un hábito lector frecuente, pues la lectura es un arma poderosa del campo pedagógico que las ayuda a construir una auténtica y original meta en su historia de vida, permitiéndoles delinear su futuro en construcción de acuerdo a las potencialidades individuales observadas en cada uno de ellos. Para ello, de la población estudiantil de educación media general, tomo como muestra las secciones de primer año A, B y C de la Unidad Educativa Nacional Antonio Ortega Ordóñez, ubicada en Palo Verde, municipio Sucre, estado Miranda, donde mis observaciones fueron que los estudiantes tienen desinterés por la lectura, miedo a leer delante de sus compañeros, ven la lectura como algo aburrido y obligatorio. Además, al conversar con ellos sobre la forma como aprendieron a leer, en algunos estudiantes surgieron recuerdos de ser obligados o castigados por no leer correctamente. Ya es hora de cambiar esta forma de aprendizaje y comenzar desde la escuela, desde todos los niveles y modalidades, el hábito lector. En las orientaciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación del año escolar 2018-2019 se habla de un plan de lectura que debe ir según el nivel y la modalidad, considerando las potencialidades de las y los estudiantes. Hay que poner en práctica las estrategias para avanzar en la comprensión de la lectura del estudiantado, que las acciones estratégicas sean tomadas en cuenta en cada área de formación de todos los niveles y modalidades, convirtiendo a la lectura permanente en un ancla curricular. Hay que hacer de este proceso un hábito, una pasión, una diversión y una exigencia individual y colectiva. El amor por la lectura es un reto pedagógico para cada escuela. Vamos todas y todas a leer. Si damos ejemplo, seguro los estudiantes van a seguir el modelaje. Con esto el Ministerio del Poder Popular para la Educación deja claramente explícito que la lectura es responsabilidad de todas y todos. No es una cátedra en específico, es de la escuela, los padres, la comunidad y el Estado. No actuando individualmente, sino en conjunto, desde el ejemplo, es que podremos solucionar el proceso distópico en el acto de leer que viene ocurriendo dentro de nuestras escuelas a partir de la pandemia por SARS-CoV-2 y el confinamiento obligatorio de nuestros estudiantes que los mantuvo en el hogar durante 2 años y medio de pandemia, lo cual hizo que ellos dejaran un poco el proceso lector de lado para enfocarse únicamente en las actividades que requerían en ese momento su atención. Vimos durante este proceso pandémico que cuando se les mandaba las guías instruccionales a los estudiantes o se los colocaba en el blog dichas guías paso a paso para que ellos pudieran desarrollar los temas que eran requeridos dentro del currículum nacional para su estudio, no estaban leyendo o tomando en cuenta las instrucciones a seguir. Para finalizar, la educación bolivariana está afianzada en los preceptos de la educación robinsoniana,
y uno de los objetivos es generar un proceso educativo que permita desde la construcción de los conocimientos, caracterizar, reflexionar y analizar la realidad para transformarla. Y para el logro de este objetivo se debe crear conciencia desde la escuela de la importancia que tiene el acto de leer, primeramente en el mundo que nos rodea, con sus sonidos y voces, como nos menciona el maestro Paulo Freire. Por otro lado, el maestro Simón Rodríguez nos dice que la lectura es de despacho y de gusto. La primera es para los escritorios y escribanías porque es para informar, ayudando a la memoria. La segunda es para instruir, excitando sentimientos, haciendo de la lectura un proceso que va mucho más allá de leer mecánicamente por obligación.